Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada día una jornada con la intención de aunar esfuerzos y construir una sociedad mejor, pero para todos. Esperamos que hayan tenido un asueto de Semana Santa, tranquilo, en familia, en paz, y que usted no haya sido parte de estas víctimas que han ocurrido en algunos lugares. Es con la ayuda de Dios que tratamos de conversar, de aunar esfuerzos y construir este espacio de mejor calidad y cantidad de vida para todos nosotros. Hoy es lunes, después de esta Semana Santa. Hoy es un día importante, dice el Ministerio de Educación, que se inicia la docencia. Todos los niños a esta hora deben estar en la escuela. A esta hora debe estar en la escuela cada niño que le corresponda ir, y debió contar con el esfuerzo de su familia, de sus superiores, de sus padres, sus hermanos mayores, etc. Y precisamente hoy es un día interesante, es Día Mundial de la Educación, Día Mundial de la Educación. Es necesario que reflexionemos sobre todavía lo que nos falta para lograr la inclusión de mucha gente, muchas personas que están aún fuera de la educación, y que muchos están, aunque están en el aula, no están recibiendo la calidad de la educación para la competencia de la nueva sociedad que vivimos en este día. Se habla, según las Naciones Unidas, que 262 millones de niños en el mundo, 262 millones de niños hoy no tienen dónde estudiar, no tienen escuela, están desescolarizados en el mundo. 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni manejan los rudimentos del cálculo, no pueden calcular, no pueden dominar las herramientas de la aritmética inicial. Y eso es grave, 617 millones. Y lo digo porque la matemática, la aritmética, el cálculo, es la herramienta básica para desarrollar la agilidad mental, la capacidad mental. La matemática es la ciencia más idónea, más adecuada para usted lograr ese desarrollo, ese intelecto que tiene. Dice las Naciones Unidas que menos del 40% de las niñas de África, del África subsahariana, completan los estudios de secundaria baja, y 4 millones de niños jóvenes refugiados no pueden asistir a las escuelas. El derecho de la educación es un derecho universal, fundamental para las personas. Y por cada niño que esté fuera de las escuelas, tenemos que luchar, porque no es posible lograr el desarrollo pleno, el desarrollo en cualquier ser humano, si no tiene educación, si no tiene escolaridad, si no puede leer y escribir, y si no puede interpretar correctamente lo que lee y escribe. Ese niño, ese joven, necesita la ayuda del Estado o de cualquier ciudadano. Si no puede hacer eso, requiere del apoyo. Y las reformas que se están haciendo a nivel mundial de la educación persiguen precisamente documentar, darle las herramientas
al niño para que pueda leer y escribir y pueda comprender lo que escribe y lo que lee. Cuando logra comprender lo que escribe y lo que lee, entonces ese niño va avanzadísimo en esa parte, avanzadísimo. Así es que vamos a unar esfuerzos todos hoy para que nos comprometamos a que haya la menor cantidad de niños en estado de desescolaridad y los que están en las escuelas que la aprovechemos, que lo aprovechen sus familiares. Este es un día para unar esfuerzos en el Estado, del magisterio, la escuela, la familia, para dotar con el esfuerzo colectivo integral al niño para que tenga esa formación necesaria que necesitamos. Así es la cosa. Hoy es lunes, tenemos la presentación del doctor Alfredo Polanco, como siempre, esperando que tengamos esa buena disposición suya para dar el mejor mensaje que necesitamos cada lunes de medicina para advertir lo que pasa. A las 11 se va a dar el informe final o el informe definitivo de las estadísticas de cómo quedaron el asunto de la Semana Santa. Por lo que veo, una reducción notable en los fallecimientos. Hasta ahora han salido solo 20. Uno es mucho, pero han salido 20 fallecidos. Y aunque ha habido 900 y pico de accidentes y muchos heridos, cosas, pero es una reducción notable. Pienso que un esfuerzo que hicieron las autoridades valió la pena. El esfuerzo de salir. Vi al jefe de la policía transitar las autopistas del país y pararse en algunos balnearios. Y vi también a Politur también pararse ahí. Vi las autoridades del Ministerio de Defensa pararse, supervisar, igual que la DGC. Hace mucha falta. Se notó en esta elección, en esta Semana Santa, mucho más presencia de la DGC. La DGC, con los recursos que tiene, no puede hacer el trabajo que amerita la seguridad vial que necesitamos. La DGC necesita aumentar considerablemente la capacidad y la cantidad de sus miembros para servir a la sociedad, para garantizar esa seguridad vial, para hacer respetar la ley. Por más que quieran, no tienen los recursos necesarios para hacer eso y tenemos que aunar esfuerzos para que el Estado y el gobierno lo doten de recursos con una política, ¿verdad?, de prevención en esa parte. Creo que está el doctor Alfredo ahí ya, ¿no es verdad, Manuel? Ah, bueno, pues vamos a una pausa. Entonces vamos a venir con el doctor Alfredo Polanco y su acostumbrada disertación en Periodismo y Sociedad y Salud sobre lo que es el tema que traiga hoy. Vamos a una pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco. Gracias por estar con nosotros ahí y por esperar esta importante sección de aprendizaje, de reflexión, para tener garantizada nuestra mejor salud. De forma preventiva, el doctor Alfredo Polanco cada día, cada lunes, nos da las orientaciones necesarias. Y tenemos el teléfono ahí, lo van a poner los muchachos ahí para que usted pueda hacerle alguna pregunta al doctor Alfredo Polanco durante su disertación. Queremos darle los buenos días al doctor, que espero que haya pasado estas vacaciones con toda la felicidad del mundo. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos televidentes, Licho, a ti que siempre estás tomando un tema de relevancia. Por ejemplo, hoy hablaste de educación y precisamente nosotros vamos a hablar de salud.
ya que son los dos renglones considerados como los más importantes para el desarrollo y bienestar de un país, de una ciudad, de una población. Si no hay educación, no hay salud. Si no hay salud, no puede haber educación. Por eso es bastante importante que se unan estos dos renglones, la salud y la educación. Por eso los gobiernos, los estados, es importante promover lo que es la educación y la salud. Y precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud conmemora la primera semana de abril, específicamente el día 7 de abril de cada año, lo que es el Día Internacional de la Salud. Porque no solamente vamos a estar hablando de enfermedad, sino vamos a hablar, porque muchas personas no saben lo que es la enfermedad, pero no saben lo que es la salud. Entonces, como no saben lo que es la salud, pueden estar enfermos y no saberlo. O sea, la salud no es solamente carecer de enfermedad, sino que la Organización Mundial de la Salud define la salud como el buen estado de bienestar biológico, psicológico y social de una persona. O sea, no es simplemente ausencia de enfermedad. Por ejemplo, una persona que psicológicamente no esté bien, mentalmente no esté bien, socialmente no esté bien, esa persona no está en salud. Entonces, por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, uno de nuestros, en República Dominicana, de las principales causas de muerte son los problemas pacientes con trastornos mentales. Usted va a ver cómo pacientes con problemas de depresión se suicidan, pacientes con matan a su pareja, etcétera. Pacientes con problemas de depresión, lamentablemente, no tienen acceso a lo que es el servicio de salud, que es bastante importante que todas las sociedades especializadas le pongamos mucho énfasis a esto. Por ejemplo, para usted ir a una consulta con psicología o con psiquiatría, no hay seguro que le cubra. Usted tiene que pagar ese servicio y luego no solamente pagar el servicio, sino que la medicación, toda la terapia que se le indique por ese psiquiatra, pues lamentablemente los seguros no lo cubren, como que la enfermedad mental, como que eso no es una enfermedad. Entonces, lamentablemente tenemos que buscar y hacerle entender a los gobiernos, a los estados, que los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos, son uno de los principales problemas que afectan a la población. Y República Dominicana no está exento de eso. De manera que es importante que si usted nos está mirando y tú tienes que ver con lo que es el sistema de salud pública de República Dominicana, pues tomen en cuenta esta situación. También a las sociedades especializadas le hacemos un llamado a que hay que luchar porque se cubra el Estado lo que es que tengan presupuesto para lo que es la salud mental, que lamentablemente si no contamos con una salud mental adecuada, pues vamos a tener muchos feminicidios, muchos homicidios, vamos a tener pues muchas personas que se van a suicidar lamentablemente. Pues hablando de salud, tengo un caso bastante importante que lo voy a comentar. Un paciente de 32 años nos llegó a la consulta hace 2 semanas simplemente porque tenía un simple, como él lo definía, no, yo vine porque tengo un simple dolor de cabeza, pero yo no estoy enfermo. Así mismo me dijo el paciente, 32 o 34 años, no recuerdo exactamente, pero cuando yo veo al paciente que entra a mi consultorio, tenemos a un paciente obeso, un paciente con una obesidad mórbida. Entonces yo me quedo pensando, ¿y quién le dijo a él que la obesidad no es una enfermedad? Le pregunto que si cuándo fue su última consulta, me dijo que hacía 10 años atrás había ido al médico porque él no sufre de nada, pero lo estamos viendo, que es un paciente obeso, con una obesidad mórbida, un verdadero enfermo. Pero ¿qué ocurre? Como a él no le dolía nada,
él pensaba que no estaba enfermo. Y el primer diagnóstico que yo puse cuando llegó mi paciente fue obesidad mórbida, antes de hacer el interrogatorio de ese paciente. Posteriormente, cuando comienzo a interrogar al paciente, me refiere que no le duele nada, pero que simplemente, sí, él tiene un pequeño dolor de cabeza desde hace 2 días, 3 días, pero que le había dado hacía un mes, pero que se levantaba con frecuencia a orinar en las noches, pero que estaba tomando bastante agua y que el paciente había, a pesar de que era un paciente obeso, había perdido aproximadamente 20 a 30 libras, porque ni siquiera se pesaba, pero se tomaba en cuenta por la correa que usaba, que cada vez tenía que abrochársela más, o sea, le quedaba más flojo el pantalón. Entonces, cuando le hicimos los análisis, le tomamos la presión al paciente. Ese paciente tenía la presión 200/120, 34 años. Ya encontramos 2 enfermedades en este paciente que no se chequeaba porque no se sentía absolutamente nada. Entonces vimos la primera enfermedad, que es la obesidad mórbida. Un paciente obeso es un paciente enfermo, pero luego le tomamos la presión y vimos otro diagnóstico, hipertensión arterial estadio 2, que posiblemente esa era la causa de su dolor de cabeza, pero tenía 10 años que no iba al médico. Ese paciente posteriormente, cuando le hicimos los análisis, ¿qué tenía? Colesterol y triglicéridos altos y una glicemia en 432 miligramos por decilitro. ¿Qué teníamos aquí? A un paciente diabético. Entonces, es un paciente que es diabético, es hipertenso, es un paciente obeso, es un paciente que tiene una hiperlipidemia, una hipercolesterolemia, colesterol y triglicéridos bastante altos. Entonces, en conclusión, este paciente no iba al médico porque no se sentía enfermo, entre comillas. ¿Por qué? Porque todo el que lo veía estaba viendo que cuando llegaba ese paciente, llegaba un paciente enfermo. Él no lo notaba, porque usted difícilmente note su condición de enfermedad. Entonces, ¿qué teníamos a un paciente ya que fácilmente podía fallecer por un evento cardiovascular? Porque de la diabetes, de la hipertensión y de la obesidad, ¿qué se deriva? El infarto. ¿El infarto en quién? Un paciente joven, un paciente obeso, un paciente con colesterol y triglicéridos altos. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchos pacientes no se les ha diagnosticado una enfermedad precisamente porque no han acudido al médico. ¿Por qué no han acudido al médico? Por lo que habló Licho hace un momentito, porque somos un país con una baja educación. Entonces, el paciente o el país, mientras menos educado es, con menos frecuencia va a buscar lo que es la salud preventiva, que es lo más importante. Posiblemente, si este paciente acude al médico 5 años atrás, es decir, antes de la pandemia, y se le hace un screening completo, pues íbamos a descubrir que tenía una presión en 160/90, le vamos a poner a perder peso, porque es un paciente obeso, y posiblemente hasta ahí llegara su problema. O podíamos encontrar que tenía una glicemia en ayunas en 120, teníamos un paciente prediabético, íbamos a tratar a esa prediabetes y posiblemente no tuviéramos hoy en día a un paciente diabético. Fíjense lo importante que es, aunque usted diga y piense que se siente bien, lo importante que es acudir a una consulta de chequeo preventivo por lo menos una vez al año. ¿Por qué? En República Dominicana la mayoría de las personas tienen o tenemos acceso a los servicios de salud, aunque no tengamos acceso a todos los medicamentos. Sin embargo, no solamente del pan vive el hombre, pero no solamente de medicamentos vive el hombre. O sea, nosotros podemos tener una obesidad y las recomendaciones que nos va a dar el médico es como vimos en una de las diapositivas que presentamos, en una de las que la salud bucal, es decir, la alimentación, es bastante importante. Una alimentación adecuada va a conllevar, a contribuir
a que usted tenga unos niveles de glicemia, de azúcar, más bajos de lo normal. Y también el ejercicio, o sea, con la dieta y el ejercicio, que son medidas higiénico-dietéticas, pues con eso nosotros podemos disminuir, retrasar las enfermedades que con mayor frecuencia llevan a la mortalidad del individuo, que son la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, que en conjunto van a llevar a lo que es la enfermedad cardiovascular, que mueren alrededor de 18 millones de personas todos los años por enfermedad cardiovascular, pero precisamente porque pues no se hacen los diagnósticos a tiempo. ¿Ok? Entonces, soy hipertenso, estoy controlado, porque vamos a ver lo que pasa con los enfermos descontrolados, que si yo voy al médico y me diagnosticaron una enfermedad, no es simplemente para tener el diagnóstico de que soy diabético, de que soy hipertenso, de que soy obeso y guardarlo en una maleta, porque como dicen algunos pacientes, no doctor, lo que pasa es que no me voy a hacer adicto a un medicamento para la presión, no me voy a hacer adicto a un medicamento para diabetes. Y déjenme decirle, queridos amigos, que los medicamentos de la presión, los medicamentos para la diabetes, los medicamentos para el colesterol, no son medicamentos que te provocan adicción. Eso no te hace que tú te acostumbres a nada, sino que tienes que saber que debes de tomarte esos medicamentos de por vida porque estas enfermedades no se curan. Usted es hipertenso hoy, le diagnosticaron hipertensión arterial y usted va a tener que tomar medicamentos siempre. O sea, no es por una adicción, es porque cuando usted deja de tomarse los medicamentos para la hipertensión, la presión se le va a subir a 200 sobre 120 y le va a dar una trombosis cerebral y le va a dar una hemorragia cerebral. Sí, muchos están pensando pero yo tengo un año que no me tomo los medicamentos de la presión, yo dejé eso. Sí, es verdad. Es posible que usted dure todavía otro año más vivo sin tomarse sus medicamentos de la presión. Y posiblemente dure hasta 3 o 4 años. Pero vamos a ver qué va a pasar. A usted le va a dar una trombosis, a usted le va a dar un infarto, a usted, su esposa o su madre, va a tener que atenderlo hemipléjico. ¿Por qué? Porque se le murió, como decimos en el argot popular, una parte de su cuerpo, porque le dio una trombosis cerebral, una hemorragia cerebral, producto a que, como no se tomaban los medicamentos para la presión, esa presión subió tanto que rompió una de las arterias del cerebro. O usted con un colesterol tan alto, vino un coágulo de colesterol y tapó una de las arterias del cerebro. Entonces vino una trombosis cerebral. O tapó una de las arterias que irrigan al corazón, una coronaria, y le dio un infarto. Entonces usted ahora mismo se cansa cuando camina, joven así, con 35, 40 años, y entonces va a estar o a tener que recibir una terapia de rehabilitación para poder incorporarse a las actividades cotidianas. De manera que es importante, importantísimo, que usted acuda por lo menos una vez al año. Y hemos tratado varias veces temas semejantes a esto, para lo que es la salud preventiva. Porque lo más importante en el campo de la medicina es la prevención. ¿Por qué? Porque la curación resulta mucho más cara, pero peor resulta la rehabilitación, que es este paciente que le dio la trombosis o la hemorragia cerebral, que ya está hemipléjico, que ya está parapléjico, que ya la esposa, aunque sean jóvenes, oigan, aunque sea una pareja joven, ya él tiene una compañera, no tiene una esposa, porque no va a poder hacer nada. Y esto sí le duele al hombre cuando le hablan de que ya hay problemas con la naturaleza. De repente un hombre que era 100% viril, potente, ese hombre, producto de colesterol y triglicéridos altos, producto de la hipertensión descontrolada, producto de la diabetes descontrolada, ya ese hombre no le sirve a esa mujer como
pareja sentimental, sino que ya esa mujer tiene a un compañero, como dicen algunos pacientes. Bueno, doctor, ya yo tengo una mujer para que me cuide. Entonces, esa mujer no se casó para eso, pero ya lamentablemente por usted no querer ir al médico, lamentablemente, porque hablo del hombre, porque el hombre es que con menor frecuencia acude a una consulta preventiva. El hombre apenas va al urólogo cuando tiene 60 años, cuando ya tiene esas molestias para orinar, que ya tiene una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata bien avanzado. O sea que lamentablemente el hombre acude 3 veces menos que la mujer a un checo de rutina. O sea, usted por cada 3 personas que ve, usted ve un hombre, 2, 3 mujeres. Entonces, lamentablemente, vamos a tener diagnósticos tardíos de enfermedad y por no tener adherencia al tratamiento, porque al hombre a veces le da vergüenza tomarse las pastillas. Imagínense ustedes ahora en este éxodo masivo de personas en Semana Santa, cuántas personas pues le daba vergüenza posiblemente tomarse la pastilla delante de sus amigos, y no, olvídese de eso. Si a usted le diagnosticaron una enfermedad y usted, porque déjeme decirle que si usted, con respecto a que se toma sus medicamentos para la presión o para la diabetes o para el colesterol, si usted lo tiene controlado, usted está en salud. Entonces, ese paciente que no se toma los medicamentos y que piensa, no, yo no tomo pastillas de nada, ese es un enfermo. Y es un enfermo que tendrá una vida poco duradera. Imagínense ustedes, a veces cuando vemos las películas, las diferentes películas de la antigüedad, vemos que las personas anteriormente duraban pocos días. Generalmente las personas no llegaban a los 30 o 40 años. ¿Producto de qué? De las infecciones. Por ejemplo, en la guerra, herían a un paciente, a una persona, a un soldado, y moría por infecciones. Pero los más viejos morían de qué? Rápidamente, no había ningún medicamento para la presión ni para la diabetes. Entonces, por eso la vida era mucho más corta. En la actualidad tenemos medicamentos para prolongar la vida. Por ejemplo, todos esos medicamentos que nosotros utilizamos para el manejo de la hipertensión arterial, de la hipercolesterolemia, de la diabetes, de la obesidad, nosotros estamos orientados para utilizar esos medicamentos siempre, todos los días. No hoy, no mañana y después durar 3 días sin usarlo, o cuando yo me acuerdo. Porque ese es el lema, y por eso es que cada día 7 de abril se conmemora el Día Internacional de la Salud. Eso es básicamente la Organización Mundial de la Salud para recordarnos qué es la salud y cómo nosotros podemos lograr obtener salud. Entonces, un resumen importante. ¿Cómo se logra obtener la salud? Primero, la alimentación, una alimentación adecuada, aumentando el consumo de frutas y vegetales. Segundo, tenemos que caminar, hacer ejercicio, evitar, por ejemplo, lamentablemente tenemos un país completamente contaminado. La emisión de tóxicos, por ejemplo, es bastante importante. Por eso se recomienda bastante caminar a pie o escasa distancia, en montar en bicicleta, aunque tenemos un país donde cualquiera lo choca, pero es bastante importante y eso hay que promoverlo. Dormir adecuadamente. Si usted no duerme, si usted tiene insomnio, usted está enfermo. Las personas que tienen insomnio fácilmente pueden tener un problema de infarto porque se desesperan tanto, se irritan tanto cuando no duermen. Entonces, si usted camina media hora, 1 hora al día, a usted le va a dar sueño en la noche, usted va a poder dormir adecuadamente. Entonces la actividad física es importante y tomarse los medicamentos para la entidad clínica, la condición que le hayan diagnosticado. Entonces con eso, usted lo más probable es que tenga larga vida. En resumen, no se olvide de que no se siente nada. Usted tiene su seguro,
usted pueda ir a un centro público aunque no tenga seguro médico, que lo van a atender, le van a tomar la presión, le van a auscultar el corazón, le van a indicar los análisis de rutina y van a ver cómo está su cuerpo. Y también ahí mismo el médico general le va a hacer una pequeña evaluación psicológica y si usted necesita, requiere la intervención de psiquiatría o psicología, lo van a referir al psiquiatra o al psicólogo. Doctor, esta semana que acaba de transcurrir fue una semana en la que la gente soltó dieta. Se dijo, bueno, mi tradición es un vaso de habichuela, tengo que irme con mi familia a comer la comida que siempre como y tengo que darme esa hartura de ron en la playa o en mi casa. Entonces, al terminar esta semana, quiero que usted en estos últimos minutos me le dé un consejo a esas personas, qué hacer para recuperar ese estado en el que estaba antes de Semana Santa, después de romper todo ese control que debió tener con cualquiera de esas enfermedades que usted ha señalado. Sí, bastante importante. Y la semana pasada, pues nosotros conversamos y nos dirigimos más a la prevención de accidentes de tránsito. No tomamos bastante en cuenta que es sumamente importante, o habría sido sumamente importante, hablar de eso, de que debemos adherirnos a lo que es la dieta. ¿Por qué? Porque usted va a ver a muchas Semanas Santas, muchos diciembre, etcétera. Pero ya que usted rompió la dieta, es importante que usted asuma de nuevo esa responsabilidad con su cuerpo, que no maltrate más a su cuerpo. Que de hoy en adelante, por ejemplo, yo sé que hoy nadie quiere pesarse, porque van a estar en sobrepeso, van a tener unas cuantas libritas de más. Nadie quiere tomarse una glicemia, porque posiblemente la van a tener descontrolada. Pero comience caminando. Si usted había botado la rutina del ejercicio, tómela hoy, ya en la tarde, comience a caminar. Camine mañana, camine pasado mañana y hágase su chequeo de sus análisis dentro de una semana. Y usted va a ver cómo nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, hecha por el Todopoderoso, cómo usted va a ver que va a estar perfectamente bien como estaba antes de la Semana Santa. Ahora bien, si usted le gustó la Semana Santa y siguió con esa rutina desordenada, muchas habichuelas, muchas carnes, mucha grasa, y siguió comiendo, pues lamentablemente usted va a estar mal cuando usted se haga los análisis. O sea que es importantísimo que usted asuma de nuevo esa dieta que usted tenía, que asuma de nuevo ese ejercicio. Y si no lo hacía, pues de ahora en adelante hágalo. Y usted verá que su cuerpo se lo va a agradecer. Porque déjenme decirle algo importante. O sea, nosotros no solamente propugnamos por lo que es la vida. No, señor. Es más importante lo que se le llama calidad de vida. La calidad de vida es que usted puede desplazarse de un lugar a otro sin ayuda de nadie, que usted pueda tomar una decisión porque su mente está bien, está tranquila. O sea, tanto su cuerpo como su mente están en paz. Tiene un cuerpo sano, una mente sana, y eso se logra más con el estilo de vida, bastante importante. El cambio del estilo de vida es lo que siempre nosotros sugerimos para iniciar el tratamiento de cualquier tipo de enfermedad. Es lo más importante. Comer a sus horas adecuadas, dormir el tiempo prudente, hacer ejercicio es lo más importante. O sea, por eso le dijimos ahorita, no es solamente el uso de medicamentos. El uso de medicamentos es un complemento, pero las demás actividades, las medidas higiénico-dietéticas, como le llamamos en medicina, son posiblemente más importantes que los medicamentos. O sea, por eso es importantísimo que nosotros unamos el esfuerzo por hacer esto que recomendamos ahorita: dieta, ejercicio, dormir adecuadamente y sus medicamentos. Gracias, doctor. Mejor de ahí no se quiere. Mejor de ahí Bueno, no se puede dar. Gracias por este consejo que usted repite
aunque sea con diferentes enfermedades, pero que lo repite con ese discurso, con ese lenguaje, esa pedagogía con que usted lo hace todos los lunes. Gracias, doctor. Nos veremos la próxima semana y que siga pasándola Si bien. Dios quiere, si Dios quiere, tendremos otro tema similar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Vamos entonces ahora a una pausa y venimos con ya el tema del segmento final de este periodismo y sociedad. Bueno, en este breve tiempo que nos queda, debo comentar, hoy se inicia la actividad política. Me resultó muy placentero no ver en las distintas actividades pro Semana Santa, en las que tuvo gran cantidad de personas, en las carreteras, no ver el militantismo político, no ver esa presencia de propaganda política, todos esos militantes con los afiches que antes era una tradición, al regresar, al irse en los peajes, en las cabeceras de los puentes en todo el país, no lo vi. Y tengo que ser sincero en eso y quiero felicitar a los partidos políticos que, aunque es una gran oportunidad de proyectar propaganda en eso, no lo hicieron. Alguien me decía en Boca Chica, donde tuve la oportunidad de ir a trabajar el sábado, me decía, lo que pasa es que no hay competencia política, no hay por qué hacer eso y qué sé yo qué, y los partidos, algunos están un poco desanimados, otros se consideran muy seguros, y en política nada está seguro, ni el que está abajo está seguro de estar abajo siempre, ni el que está arriba puede considerarse muy arriba siempre, sí. Pero fue bueno porque como que higienizó un poco la mente, la higienizó la vista, y esa semana fue como de más compartir en las playas y compartir en las familias, en los eventos que se pudieron concitar en todo el país. Y sobre todo un mayor respeto. El hecho de que hasta ahora solamente 20 personas hayan fallecido, cuando el año anterior fueron cerca de 40 y siempre por encima de 40, es un indicio. Hay que controlar el asunto del tránsito. Lo que pasó en Asua, no sé si lo pusieron, si Manuel lo tiene por ahí, una fila interminable de 2 kilómetros, 3 kilómetros de tapón. Esto fue para mí sorprendente, lo que pasó en la carretera Asua hacia Asua. Fue después del cruce, algunos decían que fue un accidente que pasó en el cruce de los Pilones. Han estado recomendando que el puesto de chequeo del cruce de los Pilones lo trasladen a otro sitio, porque el cruce de los Pilones es un puente, ahí hay un puente que ya está luciendo un poco estrecho para la cantidad de vehículos que está pasando por ahí. Lo bueno es que hubo ese solo tapón. En el este, el carreteo casi no fue necesario, Y felicito a las autoridades, nueva vez, por la prevención que se tuvo desde el Jueves Santos. Las máximas autoridades policiales, de DGC, de la Cruz Roja, del COE, de Obras Públicas, de todo, estuvieron ahí. Miren ese taponcito, ese es en la carretera que va del cruce a Asua. Esto yo no lo había visto nunca, y eso fue precisamente de que por un accidente, pero también por la imprudencia de la gente. Yo ayer venía en la mañana de Vía Altagracia, y la carretera por donde se está construyendo el peaje, de aquí tiene 2 carriles. Bueno, pues yo vi 4 vehículos que se metieron por el carrilito peatonal ahí a rebasarle, y hubo un momento donde otro vehículo no lo dejaba pasar y lo chocaba. Y ahí hacía falta una vigilancia policial para que agarrara a esos 4 tipos y los metiera presos y le quitara el vehículo. Y ahí quiero hacer algo. Los motoristas son importantes, para muchos son medio de vida, para otros son traslados, etc. Pero se necesita un liderazgo en los motoristas, un gran liderazgo que pueda hacer las cosas que se van a hacer. En lo político, bueno, pues el PRM, la Fuerza del Pueblo, tuvieron algunos inconvenientes que tienen que resolver
tenían 72 horas para resolver. El jueves, no sé si los 72 horas en 3 días no laborables, porque a partir de hoy tienen que resolver el problema. El PRM inscribió en la circunscripción 3 del Distrito Nacional 5 hombres y 2 mujeres. Entonces la Junta le devolvió, porque deben cumplir la ley de la cuota. La ley de la cuota dice mínimo un 40% de mujeres y máximo un 60%. Ahí el mínimo son 43, son 3 mujeres y 4 hombres. Bueno, pues el PRM, para lavarse las manos con 2 candidatos que hay ahí, pues los metió los 2. Hubo uno que ganó la encuesta según el PRM y lo inscribió. El otro vino y protestó y también lo inscribió los 2. No sacó uno, lo inscribió los 2 y sacrificó a una mujer, yo no sé a quién fue, pero la sacrificó por ahí. Y la Junta le devolvió el expediente que tiene que resolver hoy, porque si no, se quedan sin boleta en la circunscripción 3 del PRM. De esto vamos a hablar en otro espacio, porque ya el de hoy se nos terminó, gracias al pequeño que viene a chocar y a cortar, y a Manuel que nada más quiere llevarse de pinguilito y decir, ya, el dicho está hablando mucho disparate. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro espacio de reflexión por un mejor país, pero para todos, de periodismo y sociedad. Hasta mañana, si Dios quiere.